Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de UCA Medios? Estamos una vez más en la aula forense y ahora estamos con... Javier Untiveros. ¿No eres abogado? No, mi especialidad es gestión organizacional e ingeniería económica y me ocupo de la integración de los programas de compliance en la cuestión de gestión de la organizacional, o sea, del análisis de herramientas de planeación, ejecución, supervisión y control y de cómo se aplican. De uno de los despachos más importantes de México. Para el Criminal Compliance, sí, de hecho somos Criminal Compliance México, sí, o sea, somos pioneros en esto, los que hemos desarrollado la metodología para el diseño y aplicación de los programas de compliance, inicialmente penal, pero estamos revisando ya también el compliance a nivel general en varias empresas. La parte administrativa tiene mucho que ver porque pues tiene mucho que ver con la parte de recursos humanos también, la parte humana, porque aquí viene pues el acoso y muchos temas de los que se está hablando precisamente en todos estos términos legales contra las empresas. Cuéntanos qué tanto se tiene que hacer un buen equipo de varios talentos y no precisamente de puros abogados penalistas, porque no depende solamente del abogado penalista. Definitivamente el proceso de compliance en general y penal específico es multidisciplinario. Es una tarea de varios especialistas, precisamente abogados penalistas, en gestión, contadores, etcétera, que tienen que revisar mucho. El compliance no es nada más precisamente protocolos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. En la cuestión de recursos humanos, antiacoso, antidiscriminación, es muy importante y más por lo que se vive en México y en el resto del mundo, ¿no? Una empresa puede verse dañada en su reputación si no tiene instrumentos adecuados para prevenir y sancionar actos de discriminación, de acoso laboral, de acoso sexual, que forman parte del compliance. Nosotros revisamos si tienen estas herramientas implementadas, si realmente están capacitando a los empleados y empleadas en esto, si hay evidencia de esta capacitación y entonces podemos decir que sí están en cumplimiento. Entonces, fuera de los temas de lavado de dinero, que es a lo mejor lo que se oye más misterioso y sofisticado, hay otro tipo de cuestiones que revisamos como son sus requisitos de apertura de funcionamiento, contingentes, prevención de corrupción, prevención de actos de discriminación y acoso, lavado de dinero, etcétera. Entonces, por eso el equipo es multidisciplinario. Es una cuestión, la empresa no, es más, los riesgos penales son los menos, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas apenas está tomando fuerza en México. Son otro tipo de problemas, de litigios relevantes o catastróficos, en los que pueden verse envueltas las empresas y sobre todo en problemas reputacionales, ¿no? Como hablamos en el curso. Ok, justo eso que estás comentando, pues es que las empresas digan, no, pues yo no me quiero ver involucrado en eso, mejor les pago, ¿cuánto es el problema? ¿Cuánto va a costar? Y lo pago de una vez. Ahorita se ha visto eso, no hay hasta la actualidad una empresa que haya sido sancionada ya en la actualidad. ¿Qué nos lleva como ciudadanos a entender y como empresarios? Porque también está la empresa macro o la grande y la micro o mediana, que pues todas tienen que ver con esto, unas están cuidando más que otras. En la realidad, ¿quiénes has visto que se controlen más o que se cuiden más? Bueno, evidentemente las empresas más grandes, las macroempresas y las grandes, pues ya tienen estructuras en donde han ido cuidando esto, sobre todo las empresas que tienen relaciones transnacionales con otros países, porque esta cadena de valor y de producción hace que se cuiden más. Las microempresas en México tienen que fortalecer esto, y no me refiero a que tengan que regularse o crear grandes estructuras administrativas, simplemente es una cuestión de comprensión de los actos que no deben cometer, porque, por ejemplo, las cuestiones de acoso y discriminación desafortunadamente son más comunes en microempresas, en pequeñas empresas, y ahí es el dueño o la dueña quienes tienen que lidiar con esto. Pero se puede ir documentando procedimientos y protocolos sencillos aplicados al tamaño de la empresa para que esto no suceda, y sobre todo la capacitación constante. Les comentaba en el diplomado, el talento de este trabajo es no ralentizar las operaciones ni obstaculizar a las empresas, es trabajar de la mano, un poco de forma paralela, tangencial, para que vayan corrigiéndose. Entonces, si queremos, antes que corrección o antes que tener que negociar porque sucede algo, pues prevenir. Aparte somos grandes convencidos en el respeto a los derechos humanos de mujeres y de hombres. Entonces, parte de nuestra labor es esa, es convencer a las empresas y empresarios de que no deben permitirse actos de discriminación, actos de acoso laboral, de acoso sexual, algo que desafortunadamente en México
pues todavía es común. Entonces, es parte de nuestro trabajo y lo hacemos muy convencidos, no nada más para que nos contraten como asesores, ¿no? Queremos meter este cambio porque lo creemos, ¿no? Creemos en los derechos humanos. Desde raíz. Definitivamente. Justo con esto acabas de comentar, sí, efectivamente las micros luego son pues de parientes, son de amigos, de contemporáneos de escuela y pues parece que también entra pues por una parte el abuso, pero también por esa parte el derecho a sentirse como parte de la empresa y demandar, ¿no? O empezar a buscar, porque también hay que entender que también esto es, pues entre más posibilidades ahora hay de demandar, ahora nada más por fregar busco cómo demandar, porque sé que no tiene los comprobantes, sé que no tiene esto, entonces sé que puedo demandar. También eso, pues hay que prevenirse como patrón, ¿no? Definitivamente, y yo creo que en México, particularmente por la estructura económica que tiene, hay que cuidar a estas micro y pequeñas empresas porque son grandes generadores de empleos, o sea, son grandes. Desafortunadamente se da el caso en que para no incurrir en los costos laborales que son muy onerosos en México, pues el patrón o la patrona negocia con los empleados, ¿sabes qué? No me des de alta, págame mejor una diferencia, yo voy así. Sin embargo, eso causa problemas posteriores. Es definitivamente un problema estructural que tenemos y que hay que trabajarlo desde el gobierno. O sea, hay que favorecer la creación de empleos, pero hay que favorecer que se den las condiciones adecuadas de seguridad social, de promoción de la vivienda, pero debemos ayudarles también a los empresarios a que mantengan esas fuentes de empleo. A raíz de la pandemia hubo cierta flexibilización natural que ojalá siga una tendencia positiva en donde se disminuya un poco o se atenúe la sobreregulación a las empresas sin afectar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Reitero, hay que cuidar mucho a la micro y a la pequeña empresa, son grandes generadores de empleos, no todos son empresas grandes y medianas. Y como dices tú, el crear una empresa familiar con amigos, etcétera, o sea, representa un problema, pero se les puede ayudar a profesionalizarse y a crear estructuras de gobierno corporativo adecuadas al tamaño. O sea, tal vez una empresa de 10 personas ya puede tener ciertos procesos estructurados que no les signifiquen grandes costos, pero que les ayuden a su gestión. Y reitero, siempre que se respeten los derechos laborales, pero también hay que ayudarlos. O sea, la protección a los empleos y a las empresas debe ser muy clara. Desde mi percepción, completamente personal, el gobierno que tenemos tiene un tono muy confrontador con los empresarios, ¿no? Y parece que todos son empresarios grandes, que llevan en grandes vehículos y corporativos. No, la mayoría son empresas pequeñas que quieren y que trabajan para la subsistencia. A esas hay que cuidarlas y no hay que calificar a todos los empresarios como los grandes codiciosos, ¿no? Hay empresarios que luchan día con día para sacar adelante la nómina de 3, 4, 5, 6 personas y de verdad es que hay que brindarles apoyo de alguna manera. O sea, no tengo ahorita la receta, pero hay que pensarlo porque hay que corregir esa deficiencia estructural. En gobierno, ¿has escuchado de que alguna institución o bueno, algún estado esté apoyando económicamente, ya sea con algún subsidio, con algún no impuesto o con algún no cobro de algo, a esas empresas que cumplan, a esas empresas que ya tengan como ese cumplimiento, que ya estén ayudando a sus empleados y que tengan toda esta normatividad? Mira, no tengo ahorita información de primera mano. Lo que sí supe, porque por varios clientes lo supimos, que en la pandemia, por ejemplo, el Seguro Social otorgó ciertos subsidios naturales precisamente a las empresas que mantuvieran contratados a los empleados. Esto es, que no los dieran de baja y que siguieran pagando sus cuotas. Desafortunadamente, el Seguro Social en México pues tiene un problema estructural terrible, ¿no? O sea, no alcanza, exactamente, no alcanza lo que gasta contra lo que ingresa. Entonces necesitamos solucionar esa eficiencia. Tengo conocimientos de economía y no es tan fácil. Sin embargo, hay que hacerlo. Ahora, a nivel de los estados, sobre todo en las cuestiones de contribuciones estatales como impuestos sobre nóminas, etcétera, o derechos de agua, vamos, yo creo que sí hay maneras de apoyar. Yo creo que sí, lo primero es convencer tanto a los empresarios como al gobierno de que hay que trabajar de la mano, o sea, quitarnos el que estamos en una cancha y otra, o sea, no confrontarnos, trabajar de la mano, reitero, para mantener los empleos y para ayudar a que la gente tenga trabajo. Regreso un poquito a hablar de este gobierno federal que tenemos, ¿no? Que de repente solo habla en contra de los empresarios y de los grandes grupos. Esos son la punta del iceberg. La base es la micro y pequeña empresa, ¿no? Que mucha está en la informalidad y
si bien yo no estoy de acuerdo con la informalidad, desafortunadamente entiendo su concepción. Dicen, bueno, o sea, yo me voy a dedicar a algo, aunque no esté dado de alta, pues porque tengo que subsistir. Y en eso, pues, contrato a mi primo, a mi prima, a mi amigo, todo, y estamos trabajando tal vez en un puesto de la calle, todo, ¿no? Es fundamentalmente injusto que unos paguen impuestos y unos no, pero hay que crear las condiciones que de a poco se han ido construyendo en este gobierno parte y en los anteriores para que se vaya disminuyendo la informalidad. El asunto también es político porque esta informalidad representa una gran base clientelar, pues, para los partidos que están gobernando, ¿no? Pues justo le estás diciendo, o sea, esto afortunadamente para muchos empresarios tienen esas ganas de seguir generando, y si hay impuestos, pues yo no tengo problema, los pago, pero los quiero ver reflejados en las calles, los quiero ver reflejados en mi seguridad, los quiero ver reflejados con mi buena vida, ¿no? Y eso no se está viendo reflejado. Parece ser, bueno, si el presidente dice que con unos zapatos la vas a armar, pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, si cómo vas a, pues nomás con unos, y si son de charol o de plastiquito, si son más baratos chinos, pues entonces cómpratelos. O sea, si desde ahí tenemos esa mentalidad, pues estamos en el hoyo, pero afortunadamente dura 6 años y se va, y tenemos la oportunidad de que pues esto está creciendo y no viene del señor presidente, viene desde Europa, viene desde otros lados, y es simple y sencillamente haz las cosas como las tienes que hacer, tan, ¿no? Creo que es haz lo que tengas que hacer con quien tienes que hacer y no te manches de mole con quien no te tienes que manchar. Pero bueno, algo que nos quieras decir a los que nos ven aquí en Ucamedios, específicamente pues en Querétaro, los empresarios y sobre todo esos medianos empresarios. Sí, o sea, que no piensen que el hablar de compliance es algo muy misterioso, sofisticado y caro, ¿no? Compliance es cumplir, compliance es obedecer, y yo creo que invertir en la prevención es mucho más barato que invertir en la corrección o en la reacción. Entonces, nosotros estamos a sus órdenes para asesorar, o sea, lo que queremos es precisamente que crezca la economía porque así crecemos todos, ¿no? Y pues, les agradezco mucho. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, es Criminal Compliance México, es contacto@criminalcompliancemexico.com. Ahí pueden encontrarnos, o www.criminalcompliancemexico.com. ¿Personal? Es JOG, es que no, bueno, en redes yo no estoy manejándome, es JOG@ontiverosconsulting.com. Bueno, pues ya escucharon. Lo que sea mejor por la legalidad, eso siempre te va a llevar al éxito, y todo lo demás que sea medio torcido, pues siempre vas a tener al menos más posibilidades de caer. Así es que, pues por la vía de lo legal. De que te cueste más, exactamente. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Sigan Ucamedios.